8:36. Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, experto en seguridad. Arquitecto Carrión, bienvenido. Quisiéramos conocer sus primeras visiones, impresiones sobre esta cumbre y los acuerdos a los que se comprometió Ecuador el pasado día sábado. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Sí, tuvimos esta reunión en Miami con el presidente Trump, 12 países. Una primera observación que tendría yo ahí, o dos observaciones que tendría ahí, es que me parece que hay un cierto cambio en la política antinarcóticos de los Estados Unidos frente a América Latina, porque lo que habíamos tenido hasta ahora había sido básicamente lo que nació hace 55 años de la guerra a las drogas por el presidente Nixon, y que muy pocos resultados había dado. La segunda es justamente lo que se hizo focalizando en el Plan Colombia en Colombia y después inmediatamente el Plan Mérida, que básicamente fue en México. Entonces, este es un cambio de óptica, porque aquí lo que tenemos son 12 países que están en esta perspectiva. Una segunda observación es que es un reconocimiento de que el tema del narcotráfico y lo que, bueno, ahora llaman, y definido incluso por el gobierno ecuatoriano, el gobierno de los Estados Unidos, es de la presencia del narcoterrorismo, esta cosa de las estructuras criminales que cada uno de los estados ha ido definiendo. Por ejemplo, los Estados Unidos definió ya como narcoterroristas a los grupos ecuatorianos como los choneros y los lobos, y como así ha hecho respecto de otros más. Entonces, esos tienen una prioridad. Pero sí me llama la atención la ausencia, por lo menos yo diría, de 3 países, porque si uno entiende la lógica del narcotráfico en América Latina, básicamente los países productores de cocaína están localizados en el área andina, y es el caso de Colombia el país que más produce, porque Colombia está produciendo alrededor de 3.000 toneladas, el Perú un poco más de 1.000 y Bolivia un poco más de 500. Y no está Colombia, que es el lugar de donde sale la oferta mayoritaria de droga. En segundo lugar, no están 2 países que tienen un rol pues altamente significativo en esto. El uno es el caso de México, porque gran parte de la droga, o la mayoría de la droga que sale por el Pacífico, llega a México, y por México entra a los Estados Unidos, y no está México. Y el otro caso es el Brasil. ¿Por qué el Brasil? Porque el Brasil se ha convertido en el segundo país de consumo de cocaína del mundo, y además tiene el mismo rol que México, pero en este caso es básicamente hacia Europa, África y Asia. Entonces me hacen falta estos 3 países para que efectivamente toda la lógica de la producción, circulación, tráfico, etcétera, del narcotráfico, de la cocaína en particular, esté inmersa en esta estrategia. Arquitecto, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Sería importante también hacer algún análisis de las implicaciones de Ecuador en esta participación, en esta invitación. Usted nos dice, nos falta México, nos falta Colombia, pero ¿qué implica que Ecuador esté inmerso? Se habla de el rumbo de una consolidación geopolítica nueva, distinta. Bueno, si uno ve la estructura del narcotráfico en América Latina, y la división del trabajo que se ha establecido, por decirlo de alguna manera, el Ecuador está cumpliendo un rol absolutamente estratégico. ¿Y por qué? Porque es el país que está en el medio de los 2 países productores de cocaína más grandes del mundo, que es el caso de Perú y el caso de Colombia. Pero a su vez también está estratégicamente localizado en los 2 corredores principales de comercialización o tráfico de la cocaína, como es el Pacífico y como es el río Amazonas. Por eso es que gran parte de la cocaína está saliendo por el Ecuador. En ese sentido, yo creo que sí, el Ecuador, dentro de los 12 países, es el que tiene el rol más significativo, más importante. Si se logra controlar lo que sale por acá, yo creo que se controlaría una buena parte del comercio de esta droga.
En cuanto a la efectividad de la fuerza, usted ha sido, diríamos que cauto, sino crítico. Usted ha sostenido que la violencia es una relación social y económica. En este acuerdo del sábado se ha hecho énfasis en un término: fuerza militar letal. ¿Qué riesgos implica para Ecuador adoptar una doctrina basada en el uso de esta fuerza militar letal contra las organizaciones criminales? Yo creo que básicamente es adherirse a los postulados que este rato está llevando a cabo los Estados Unidos, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. En otras palabras, nosotros nos estamos adhiriendo a esa política. Tan es así que no solo que, fueron tres los objetivos de esta cumbre. Uno, que estamos comentando, que es el tema de narcóticos. En segundo lugar está el tema de la migración. Y en tercer lugar, yo creo que principalmente controlar lo que podría ser una expansión de la presencia china en América Latina. Y entonces, en esa perspectiva, nosotros ya entramos dentro de las ligas mayores, por decirlo de alguna manera, en los conflictos que está inmerso Occidente, ¿no? Arquitecto, en esta misma línea, ¿qué podría resultar de esta política de mano dura, de esta política letal, cuando los mandatarios, inclusive los firmantes, han acordado cuestionar la autoridad de organismos como la CIDH cuando estas resoluciones interfieran en las políticas precisamente de mano dura que se han establecido o han acordado? Bueno, es justamente lo que estoy sosteniendo. Y entonces hoy día hay una corriente muy fuerte para bajar todas las formas orgánicas que provengan de la adhesión de los países. Y quizás la más significativa sea Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas hoy día está muy, muy cuestionada. Y cuando hablo de Naciones Unidas, hablo, por ejemplo, de la UNESCO, hablo de la CEPAL, en fin, y lo mismo está pasando con todos los organismos que tienen más o menos esa lógica, porque estamos entrando en un mundo altamente unipolar, como quien dice, y en esa perspectiva esa es la lógica de las relaciones internacionales que hoy día van prevaleciendo. Ya no es la que surgió de la Segunda Guerra Mundial, que todavía obviamente tiene sus reminiscencias, pero ya no es la de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en una situación totalmente distinta. Sí, arquitecto, también quería consultar en este sentido, ¿cuál cree usted que pueda ser la reacción de China, de Rusia, ante estas decisiones y estos acuerdos que se han tomado, de que las únicas inversiones o que las únicas intervenciones en términos de, económicos, además, sean únicamente con Estados Unidos? Pues yo creo que ellos no se van a quedar así tan tranquilos. De hecho, vienen ya operando. Ahora, el gran problema que hay aquí es que ya hay inversión china muy fuerte. Por ejemplo, el caso de Brasil. La inversión más importante que tiene el Brasil de fuera es China. Y Brasil no está dentro del grupo este. En el caso del Ecuador, exactamente igual. Gran parte de la producción energética nuestra tiene con recursos chinos. Y eso, bueno, podremos decir que ya no venga más inversión, pero toca pagar eso. Entonces hay una presencia que es muy fuerte. ¿Y por qué hay esa presencia tan fuerte de China? Porque los Estados Unidos no consideró a América Latina como un lugar interesante para hacer inversiones. En cambio, China sí lo hizo. Y entonces, claro, ahora en esta guerra comercial que estamos viviendo, obviamente que esa es una confrontación que se expresa a lo largo de todo el planeta. Por eso es lo que digo, que hemos entrado con esta lógica en las confrontaciones mundiales, que no sé si al Ecuador le convenga una cosa de ese tipo. Hablando de las políticas internas, ¿vislumbra usted un giro en lo que se refiere a estrategias de políticas de seguridad con respecto a las anteriormente aplicadas en el país? Bueno, sí, ya están operando desde hace aproximadamente unos 3 años esta cosa de la cooperación con los Estados Unidos, y en este año yo creo que se ha percibido con mucho más fuerza. Y aquí yo veo más o menos 4 cosas. Uno, primero, capacitación, formación, etcétera. Una segunda cosa es todo lo que tiene que ver con inteligencia. Hoy día la presencia de inteligencia norteamericana es muy, muy fuerte, es probablemente la mejor del mundo. En tercer lugar está la tecnología que ya estamos recibiendo.
Y finalmente las operaciones que ya hemos tenido también. Por ejemplo, una importante que tuvimos la semana pasada fue en Sucumbíos, en la zona esta fronteriza con el Putumayo en Colombia. Y entonces ahí ya se vio la acción directa de esta cooperación. También me da la impresión, fue lo que pasó con los grupos de los narcotraficantes albaneses que lograron someter, si no me equivoco, a 16 personas. Entonces yo creo que eso ya está funcionando. Lo mismo es que aquí hay un cambio también, creo yo, porque, por ejemplo, la base militar de Manta era principalmente para el control aéreo del Pacífico, pero la experiencia que está teniendo los Estados Unidos o que tuvo Estados Unidos en el Caribe con el tema de Venezuela, ya no fue el tema aéreo, sino fue el tema marítimo. Y entonces yo creo que eso de alguna manera también va a empezar a pesar en el Pacífico y ahí vamos a tener el hundimiento de muchas lanchas. Y quizás también el trabajo en los puertos, que modificaría también de alguna manera lo que tradicionalmente se hizo, por ejemplo, con la base de Manta. Ese es un tema fundamental que usted y este medio de comunicación también lo hemos seguido muy de cerca, esto de la instalación de los famosos escáneres en los puertos, un proyecto que se intentó impulsar en el gobierno de Guillermo Lasso, pero que no ha tenido seguimiento. Entendemos que llegaron a instalarse esos escáneres, pero no han tenido uso, y se ha hablado mucho de la porosidad justamente de los puertos ecuatorianos, que sería una de las principales razones para ese flujo tan alto de droga, particularmente hacia Europa. ¿Qué tan viable ve ahora con este cambio, diríamos que en voluntad política, de blindar efectivamente las infraestructuras críticas como puertos y aeropuertos? Bueno, yo creo que aquí una de las cosas que habría que ver qué es lo que se haría hacia el futuro es, en primer lugar, la frontera con Colombia, porque lo que no entra no sale. Entonces, bueno, el Ecuador está presionando de una manera muy fuerte a Colombia. Colombia también se ha parado bastante fuerte. Y yo creo que ahí los Estados Unidos ya ha tomado una decisión de apoyarle al Ecuador en el tema de la frontera. Y entonces aquí, si no se arregla el conflicto con Colombia, va a ser muy difícil poder trabajar eso. Porque por ahí está entrando la mayor cantidad de droga que después sale por los puertos. Y ahí se ha priorizado el tema de los escáneres. Ahora, de lo que yo he seguido, por lo menos la relación con Europa, porque también por el Pacífico sale hacia Europa, es que la tecnología de los escáneres de aquí son distintos a la tecnología de los escáneres de recepción en Europa. Y eso hace que la inteligencia artificial no pueda trabajar en las mejores condiciones. En otras palabras, no hay sintonía entre una tecnología y la otra. Y entonces yo creo que ese es un tema que habría que verlo. En otras palabras, no se puede simplemente ubicar tecnología de acuerdo al criterio que yo tengo, sino que habría que ver el escenario del contexto del mercado general para ver qué tipo de escáner es el más adecuado. Y luego sí localizarlo. ¿Qué reflexiones le nacen a usted tras ver las imágenes, escuchar los discursos escuetos, conocer lo poco que se conoce, que no sería sino la punta del iceberg de estos acuerdos con respecto a los temas de soberanía? Bueno, en general se conoce muy poco. Es básicamente especulación lo que nosotros podemos hacer y un poco la información de los hechos que se van produciendo y eso irles interpretando. Y yo creo que ese es un gran problema que tenemos en el Ecuador, los analistas, el periodismo, los medios de comunicación y en general las instituciones, porque si no se sabe por dónde camina, es difícil seguir esos pasos. Ahora, lo que sí queda claro es que son medidas básicamente de fuerza, es decir, de mano dura, de super mano dura. Y eso pues ya se ha visto los resultados que hemos tenido. Pues acabo de poner los ejemplos del Plan Colombia, que fue desde el 2009 al 2015, del 1999 al 2015, y los resultados están a la vista. La droga se fue para arriba. Y bueno, desaparecieron los dos carteles más grandes, que eran el de Cali y el de Medellín, pero crecieron una cantidad impresionante más. Y luego estuvo el Plan Mérida,
que se hizo desde el 2008 hasta el 2021, que fue la época más violenta que vivió México. Y los resultados están también a la vista. Ahora es una estrategia, yo creo que distinta, pero siempre enmarcada en el ámbito de la mano dura. Pues ahí está la experiencia del Salvador, ¿no? Y al Salvador en ese sentido le ha ido, yo diría, relativamente bien, a pesar de los cuestionamientos que ha tenido de estos organismos internacionales que hoy día también están siendo altamente criticados por estas políticas. Ahora, efectivamente lo que vemos es que se busca intervenir únicamente con una mirada militar, digamos, de combate, efectivamente, pero todavía no vemos tampoco en este mismo encuentro de los mandatarios una política interna. No sé si usted conoce más al respecto en Estados Unidos para combatir, por ejemplo, el consumo, una política de salud que contribuya a reducir el consumo en el ámbito ya más local de América del Sur, de Ecuador en sí mismo, también políticas en este sentido de reducir el consumo, pero además otras políticas que contribuyan a reducir o combatir la economía de estas organizaciones, como son políticas contra el lavado de activos y herramientas de esta naturaleza. Sabemos que todo se concentra únicamente en el combate, en la militarización de los territorios, pero no en estas otras políticas que serían determinantes también en el combate a esta problemática. Eso me parece interesante y yo le vería desde dos perspectivas. La una es por qué focalizarse exclusivamente en la mano dura y no en el proceso general, en todo lo que significa la economía criminal. Y aquí hay algo interesante y es que los lugares de consumo son los lugares donde están los precios más altos y los lugares donde hoy día se logra la mayor acumulación económica. ¿Y dónde se está consumiendo hoy día? Básicamente Estados Unidos sigue siendo el país de más alto consumo, ya no es el único, pero es el que tiene más alto consumo. En segundo lugar está Europa y en tercer lugar está América Latina. Entonces aquí se debería tener una política respecto del consumo, pero no se la tiene. Una segunda cuestión que es muy importante es el tema de las armas, porque si es que estamos planteando una guerra, quiere decir que el un lado está armado y el otro lado está armado. Entonces, cuando uno ve que según ONUDC, el 77% de los homicidios en América Latina se cometen con armas de fuego, y esto se ha producido un incremento del 120% en los últimos 8 años, y la mayor cantidad de las armas provienen de los Estados Unidos. Lo que está ocurriendo es que este mercado negro, este mercado criminal, este mercado ilegal de armas que existe en América Latina, está financiando también el mercado legal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos la venta de armas es legal. Esa es una pelea que está dando México durante mucho tiempo. Los datos que hoy día nosotros tenemos es que el lugar del consumo es donde se obtiene, del consumo de narcóticos, es el lugar donde se obtiene la mayor cantidad de recursos, es decir, Estados Unidos y Europa. Y el caso de la venta de armas, que también es una economía muy fuerte, el lugar que más beneficios económicos está teniendo, también es los Estados Unidos, porque allá se los produce. Y hay otro aspecto, además, que estaría quedándose fuera de esto, que es el lavado de activos. El acuerdo de Doral pone el foco en asfixiar las rutas de exportación en los puertos, que sería lo más crítico. Sin embargo, el problema no es solamente el tráfico, es el consumo, es el lavado. ¿Es suficiente blindar los puertos si no se interviene en forma efectiva y absolutamente decidida a la estructura financiera que sostiene a estos grupos criminales? El hecho de que América Latina se haya convertido en la tercera región de consumo de cocaína implica un cambio sustancial, porque el consumo tras de sí viene también con estructuras criminales, con el lavado, con el tráfico. Por eso es que hoy día América Latina es, según datos que he logrado identificar, está moviendo más o menos 400.000 millones de dólares, es decir, casi 4 veces la economía del Ecuador. ¿Y eso por qué? Porque estamos consumiendo. Y esto también, que hemos conversado, es porque
estas estructuras criminales tipo la Ndrangheta de Italia, el cartel de Sinaloa de México, etcétera, a los grupos locales ya no les pagan en dólares, sino que les pagan en droga. Y entonces estos grupos tienen que monetarizar esa droga, tienen que vender esa droga. Y eso ha hecho que el consumo en estos 10, 12 años se incremente sustancialmente en América Latina. Nosotros no éramos consumidores, pero ahora somos consumidores. Y eso nos cambia sustancialmente el rol. Y yo creo que ese es un gran problema que existe en el Ecuador, porque nosotros deberíamos tener una política de importación, es decir, básicamente lo que tendríamos en la frontera, una política de exportación, que es lo que hablábamos hace un rato, en el caso de los puertos en la Amazonía, pero también alrededor del río Amazonas. El tema de consumo, más o menos aquí se está consumiendo entre 60 y 70 toneladas de droga, que es una cantidad muy alta, una política respecto de lavado. Entonces, todo eso debería estar estructurado en una política antinarcóticos, que la verdad es que yo no la conozco. ¿Qué le dice a usted un poco la retórica que se utiliza aquí, retórica pura del trumpismo, que genera una visión maniqueísta de las cosas? Eso de hablar de las influencias externas malignas, claramente refiriéndose a la China en particular, también a Rusia. No, yo creo que es el caso particular de China, y lo que se ve es que esa confrontación entre los Estados Unidos y China está este rato extendiéndose por todo el planeta y nos están involucrando, una cosa que nosotros no tenemos nada que ver, que si bien sí tenemos recursos chinos, porque como decía hace un momento, nos han ayudado a financiar algunos proyectos interesantes, pues eso es un tema de soberanía. Es decir, el Ecuador decidió ir a conseguir recursos ahí y China los ofreció. ¿Y por qué eso? Por lo que decía también, porque Estados Unidos abandonó la región, ahora está poniéndole mucho más peso, pero un peso que tiene una visión específica, que yo creo que a nosotros no sé hasta qué punto nos puede convenir una cosa de ese tipo. Bien. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, experto en temas de seguridad de la Flaxos.